Foro, el valor del conocimiento. Hablemos del concepto gastos de funcionamiento y de la base gravable de la contribución especial para la Superintendencia de Servicios Públicos. Sobre este tema, el Consejo de Estado se ha expresado en diferentes ocasiones y miremos una última sentencia respecto de algunas cuentas que se deben incluir o no en la base gravable de aquella contribución especial. Consejo de Estado establece alcance del término gastos de funcionamiento, base gravable de la contribución especial a la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo primero es sobre qué está dada esta sentencia. Es una discusión que toca temas contables, toca temas tributarios, en este caso de la base gravable, pero el tema contable básicamente es para distinguir qué son gastos de funcionamiento. Veamos sobre qué versa específicamente esta sentencia. El Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de agosto de 2014, se refirió a las siguientes cosas. Si las cuentas 5120 de impuestos a y contribuciones, 5313 de provisiones, obligaciones fiscales, intereses, comisiones, ajustes por indiferencia en cambio, o si los gastos extraordinarios hacían parte o debían incluirse para efectos de liquidar la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Y es que el asunto es polémico porque cuando la ley en los elementos del tributo no define perfectamente la base gravable, en este caso un elemento del tributo mismo, hay diferentes discusiones. Nos dice, formará parte de la base gravable los gastos de funcionamiento en ese artículo 85. Y la pregunta que sigue a continuación es, ¿qué es gasto y qué es de funcionamiento? Y si además le agregamos gastos de funcionamiento inherentes al desarrollo de la actividad y la prestación del servicio, pues nos quedamos en un mar de subjetividad. Y como la ley nos habla de gastos de funcionamiento inherentes a la prestación del servicio, pues vamos a tener dificultades entre el agente recaudador y el sujeto pasivo de la obligación tributaria de contribución, porque no vamos a conocer exactamente cuáles son aquellos gastos. Podrían decir algunas personas, son toda la cuenta 5 de gastos, otras gastos inclusive costos, otras no serán todos los gastos, solo los operacionales, y allí generaremos una discusión tributaria sobre la base gravable de la contribución. Pero veamos qué nos ha dicho el Consejo de Estado respecto de este tema para tratar de aclarar qué hace parte o no hace parte de la base gravable de la contribución especial para la Superintendencia de Servicios Públicos. Primera pregunta que nos debemos hacer: ¿cuál es la naturaleza jurídica de la contribución especial establecida en el artículo 85 de la Ley 142 del 94? La Ley 142 del 94 nos dice lo siguiente, por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. En su artículo 85 dispone el mecanismo de recuperación de los costos de los servicios de control y vigilancia prestados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de financiar su funcionamiento. Así las cosas, estamos frente a una contribución especial que lo único que pretende es financiar todos los costos necesarios para poder ejercer las actividades de control y vigilancia de la superintendencia, caso en el cual la contribución no debe ir más allá de ese costo o gasto de financiamiento. Pero veamos cómo está constituida la base gravable de esa contribución especial y para eso hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué elementos está constituida la base gravable de la contribución especial a la Superintendencia de Servicios Públicos? Nos dice el Consejo de Estado. Está conformada por los gastos de funcionamiento asociados al servicio público domiciliario, objeto de vigilancia y control por la Superintendencia. Pero aquí nos tenemos que hacer una pregunta y vamos a tener varios tópicos para responder esa pregunta. ¿Y qué son gastos de funcionamiento? ¿Cómo los entendemos desde el punto de vista contable, tributario o incluso jurídico? Veamos. ¿Qué se entiende por gastos de funcionamiento? Se definieron los gastos de funcionamiento como aquellos flujos de salida de recursos que generan disminuciones del patrimonio realizados para ejecutar o cumplir las funciones propias de su actividad, lo que en términos técnico-contables simbolizan los gastos operacionales u ordinarios, es decir, los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico. Y esta es una sentencia que ya nos había dado el Consejo de Estado en el año 2001.
Y nos decía, mire, se definieron como gastos de funcionamiento los gastos ordinarios, los gastos operacionales. Si fuéramos a hablar desde el punto de vista contable, pues no serían entonces todos los gastos, sino solo los involucrados con la operación. Así la cosa, los no operacionales no harían parte de los gastos de funcionamiento, que harían parte de la base gravable de la contribución especial. Pero veamos más qué ha dicho sobre esto el Consejo de Estado en cuanto a gastos de funcionamiento. Nos dice: la noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas o pagadas durante el periodo contable que estén relacionadas con la prestación de servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no haga parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como servicios a la deuda e inversión. Así la cosa, lo que tenemos es que los gastos de financiación, intereses, comisiones bancarias y otro tipo de descuentos, pues no hacen parte de los gastos operacionales, no harán parte de los gastos de funcionamiento, sobre los cuales tendremos base gravable especial, base gravable de esa contribución especial a la superintendencia. Pero sigamos revisando a ver qué nos dice la superintendencia, qué más no comporta gasto de funcionamiento, entre ellos la inversión, como nos lo decía esta diapositiva. Y sobre la inversión sí hay algo de claridad, porque si hacemos inversiones estaríamos hablando de un activo y no de un gasto, es más claro, pero pues lo aclara en este caso la sentencia. Veamos qué más es gasto de funcionamiento. Lo anterior demuestra que no puede tenerse en cuenta para la base gravable la totalidad de los gastos mencionados en las cuentas clase 5, gastos, o del grupo 75, que es el que tiene que ver con los costos de las entidades o entes prestadores de servicios públicos, porque se insiste, el legislador solamente se refirió a gastos de funcionamiento, cuyo alcance ha sido dilucidado por la jurisprudencia reseñada, y sin que sea procedente extenderlos a otros gastos que no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios que se prestan, pues los elementos que conforman la base gravable están limitados. Quiere decirnos con esto el Consejo de Estado entonces que la base gravable está limitada a gastos de funcionamiento necesarios para la operación de los servicios que presta la entidad. Y no incluimos entonces las inversiones, no incluimos entonces los gastos de financiamiento o los intereses, y debemos tener en esa base solamente los gastos necesarios e inescindibles para la prestación del servicio. No podemos entonces incluir los costos de producción, los costos directos, los que corresponden a la cuenta 75 en el plan de cuentas de estas entidades, no pueden quedar tampoco entonces como base gravable de la contribución especial a la superintendencia. Miremos qué más nos dice el Consejo de Estado. La intención del legislador fue delimitar la base gravable de la contribución especial a los gastos de funcionamiento, lo que excluye la posibilidad de entender que se refería a todo lo que involucra el concepto general de gastos del plan de contabilidad, pues de lo contrario, como lo afirma el demandante, no tendría ningún sentido que el legislador hiciera esta precisión. Y la interpretación aquí es absolutamente correcta desde el punto de vista legislativo, porque si se le aumentó la calificación a gasto de funcionamiento, pues no eran todos los gastos, eran los gastos de funcionamiento. El problema es el contenido del gasto de funcionamiento, que es el que estamos dilucidando en este fórum académico. Veamos además qué nos dice para terminar sobre los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento solo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible con la prestación de servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal. No todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto gastos de funcionamiento, que expresamente señaló el legislador. Nos haríamos entonces la siguiente pregunta para cerrar la discusión. Todas las cuentas contenidas en los grupos de la clase 5, gastos, hacen parte del concepto gastos de funcionamiento, y nos dice el Consejo de Estado lo siguiente. De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, se concluye que no todas las cuentas contenidas en los grupos de la clase 5, gastos, hacen parte del concepto de gastos de funcionamiento.
especialmente las del grupo 53 referidas a provisiones, agotamiento, depreciaciones, amortizaciones y aquellas otras que, sin estar especificadas expresamente en la sentencia, no tengan relación necesaria e inescindible con los servicios públicos domiciliarios que prestan las empresas. Podríamos tener entonces como conclusión general: en Forum, nuestra biblioteca, podrán encontrar la sentencia completa para identificar cada una de las cuentas si lo llegan a necesitar. Pero la conclusión sería la siguiente: así las cosas, las cuentas que contengan provisiones, agotamientos, amortizaciones, impuestos, contribuciones, tasas, costos de producción, otros gastos extraordinarios, intereses, comisiones, ajustes por indiferencia en cambio, no deben ser tenidas en cuenta como base de la contribución especial. Y la razón para que ello sea de esa manera es que no forman parte de la base de la contribución, porque la base de contribución estaba integrada o está integrada solo por los gastos de funcionamiento inherentes a la prestación del servicio. Y estos elementos, estas cuentas, nos ha dicho ya el Consejo de Estado, que no comportan ni conforman el elemento del tributo base gravable denominado gastos de funcionamiento necesarios para la prestación del servicio. Sobre este tema y muchos temas más, los elementos del tributo, las bases gravables, las contribuciones especiales, puede visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.